Esta jornadita de 1 hora va a ser grabada, ¿vale? Y luego será colgada en unos días en el canal de YouTube del Colegio de Psicólogos de Vizcaya, el nuestro. Entonces yo lo que voy a hacer es presentar a Xavier rápidamente porque tenemos poco tiempo. Tenéis aquí el currículum, un poco los datos curriculares de él: psicólogo licenciado, psicólogo clínico, Eurosí, supervisor de candidatos a psicoterapeutas Eurosí. Así, esto es la página web de Xavier Serrano. O sea que si queréis profundizar más en, pues en las actividades, el currículum, la trayectoria, la docencia, publicaciones, en la propia página web, poniendo Xavier Serrano Hortelano, porque si ponéis Xavier Serrano sale en Guaperas, que no es él, es otro. Xavier Serrano Hortelano. Y estos son, a nivel institucional, pues miembro de la Escuela Europea de Orgonoterapia, supervisor trainer de la SEOR. Bueno, si queréis, pues soy miembro de muchos sitios, como veis aquí. Y bueno, yo soy Pedro Barquín, trabajo de psicoterapeuta aquí en Bilbao y conocí a Xavier hace 36 años. Cuando leí a Reis me interesó el tema reichiano, localicé la escuela en Valencia y desde entonces, bueno, hice mi análisis y mi formación, o sea que le conozco hace de un montón de años. Y nada, pues ya hecha la presentación, lo dejo ya. A veces dejo de compartir pantallas. Dejar de compartir, vale. Lo dejo en su... Ya. Bueno, Xavier, buenas tardes, que no te he dicho nada. Tengo aquí lo técnico siempre nos deshumaniza. Estás Buenas aquí tardes. en la pantalla. Buenas tardes, Pedro. Te digo un poco bajo, no sé los demás. ¿Me oyes bajo? Ahora sí te oigo mejor, te has acercado. Bueno. Pues, bueno, un gusto estar aquí, aunque sea en la celda esta de cristal y online y sin veros, porque solamente veo a Marisa, pues bien, y a Pedro. Los demás que estáis ahí sin vídeo, pues cuando queráis hacer alguna pregunta, podéis hacer. El objetivo de este, bueno, lo más importante es que mientras no habléis, que quitéis, silenciéis los micros. Porque no hay ruidos como estos, que parece que sea la batería de los Rolling. Entonces, Creo que es una cocina con cucharas y tenedores. apagar los micros y cuando queráis hablar, pues los... El objetivo de esta pequeña charlita, pues es haceros una introducción de lo que sería el taller o el curso de la batería. Por favor, hay alguien ahí que está, o sea, no sé dónde está, si en un taller o una cocina, pero vaya, ya se ha dejado de oír. Gracias. Vale, sí, es que aquí se ven los... Bueno, como os decía, bueno, una pequeña introducción a lo que podría ser el taller o el curso que daríamos ya presencial allí en vuestra sede del COP. ¿Por qué es importante o es interesante el tema de la evaluación? Pues, bueno, yo en mi experiencia considero que permite, es como una brújula, ¿eh? Hay modelos y hay profesionales que cuestionan la posibilidad de dejar de que necesariamente haya que empezar un análisis, una psicoterapia o una intervención con una evaluación previa o con un diagnóstico previo. Y lo entiendo porque generalmente lo que se entiende por evaluación o diagnóstico hace referencia a las nosologías psicopatológicas. Entonces, bueno, pues realmente para eso es mejor no hacer nada. O sea, para hacer una evaluación nosológica, ¿por qué? Porque lo que hacemos es cosificar, ¿eh? La crítica que se hace desde
modelos que se plantean esta posibilidad de empezar una psicoterapia o una intervención clínica desde la propia relación y ir en las primeras sesiones, a partir de esa relación, estableciendo un conocimiento. Para mí esa es la crítica principal y la lógica que tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una evaluación nosológica inicialmente, podemos llevar simplemente por la parte sintomática, por el análisis de los síntomas, pues puede ser pues, un síntoma, pues, neurosis de ansiedad, o si vamos al DSM, pues fijaros si hay más en el 5, fijaros si hay nosología, ¿no? Entonces, si nos basamos en cualquier etiqueta que venga puesta por este tipo de evaluaciones, como puede ser, ya digo, cuadros de ansiedad, cuadros fóbicos, cuadros depresivos, no digamos ya si se pone la etiqueta de psicosis o de trastornos más graves, pues ya, lógicamente, si llegan del psiquiatra o llegan de un profesional con la etiqueta, el propio profesional que va a atenderlo, es decir, el propio psicólogo clínico o el propio psicoterapeuta, ya está de alguna manera condicionado por eso. Y si somos nosotros quienes ponemos esa etiqueta, pues va a estar condicionar a todos los niveles, al propio sujeto, que ya pues es como, ya sé lo que soy. Entonces ya se pone un poco la etiqueta, soy un ansioso obsesivo o soy un depresivo. Bueno, pues y va a ir a otro profesional. No, es que me han dicho que soy esto. Es decir, la identidad en personas que precisamente tienen un problema de identidad, que son la mayoría de casos que vamos a encontrarnos con patologías graves, pues cuando nosotros les damos una identidad patológica, pues les viene bien, porque de alguna manera ya se saben, ya tienen algo, ¿no? Pero claro, eso es muy peligroso porque estamos, como digo, parcializando. Estamos viendo la relación, estamos viendo la realidad de esa persona dándole una importancia a algo que tiene que ver única y exclusivamente con una emergencia sintomática. Y eso, pues, es genérico. Entre otras cosas porque los síntomas pueden tener una función muy diferente según la persona que está viviendo el síntoma. Entonces eso ya lo decía, bueno, desde el principio de los primeros médicos ya se decía, ¿no? que el objetivo no está en la técnica, sino en el enfermo, en la persona que sufre. Entonces no está tampoco, por tanto, en la enfermedad o en la técnica que voy a utilizar para la enfermedad, sino en comprender la enfermedad y comprender al enfermo. Entonces no se puede entender la enfermedad si no comprendo al enfermo. ¿Cómo comprendo al enfermo? ¿Cómo comprendo a la persona que sufre? Pues intentando colocarme en una posición de observación y de evitación de juicios a priorísticos. Es decir, desde el principio que yo voy, desde el momento en que yo voy ya con una a priori o con un cierto currículum en mano, en este caso vademecum, más bien que currículum, un vademecum en la mano para saber en todo momento qué le pasa según un manual, pues yo estoy privándome de la posibilidad de establecer realmente una empatía, un espacio empático donde poder comprender el sufrimiento de esa persona desde esa persona, ¿eh? No desde lo que me dice y lo que se supone que le pasa, porque digo se supone que muchas veces la persona, sabéis, que se expresa como puede. Incluso hay muchas veces que hay problemas de expresión de lo que les ocurre, de lo que nos ocurre, y eso pues ya interfiere en la propia comunicación. Incluso a veces la situación de ansiedad o de humillación o de confusión es tan grande que los datos que vamos presentando, que se van presentando al profesional, a veces no son reales siquiera. Están tergiversados, están influidos, condicionados, incluso inventados. Por tanto, y esto es clínica, porque esto lo digo desde la experiencia mía, entonces no ya desde el manual, ningún manual. Entonces, bueno, hay que ir con mucho cuidado en lo que implica el sacar conclusiones de lo que se dice, de lo que se nos dice inicialmente o de las etiquetas con las que viene esa persona. Es diferente un diagnóstico médico que ha sido testeado y computerizado, por así decir, por determinadas pruebas clínicas o por aparatos, ¿no?
Bueno, pues esos son diagnósticos fehacientes. Entonces, si una persona tiene un tumor o si una persona tiene un colesterol, pues tiene colesterol y tiene un tumor. O sea, eso es inapelable. Pero el problema que tenemos en los diagnósticos mentales es que, por lo menos a día de hoy, pues no hay ninguna prueba que esté con evidencia científica completa y absoluta nada que tenga que ver con la salud mental y con los disturbios emocionales. Entonces, bueno, pues no deja de ser una observación clínica. Pero esa observación clínica es subjetiva. Y entonces, y aparte de ser subjetiva, es que estamos dejándonos llevar por cosas genéricas. Porque un síntoma mental tiene significados diferentes, según la persona. También un síntoma físico, pero bueno, el síntoma físico sabemos que está. Si el síntoma mental ni siquiera sabemos que existe o cómo existe. Entonces, bueno, pues este es un poco el problema inicial que se plantea a la hora de empezar a trabajar. Cuando empezamos a trabajar en clínica, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos haciendo evaluación, empezamos haciendo, o simplemente que nos dé la vida esa persona, o no empezamos ya en función del síntoma que tiene, a intentar plantear una serie de técnicas que le puedan paliar ese síntoma. Bueno, para empezar, va a depender mucho de la infraestructura y de la coyuntura en la que nos movamos. Entonces, si estamos trabajando en pública, como sabéis, es una cosa, si estamos trabajando en privada es otra. Si estamos trabajando en pública, según donde estemos, si es en un centro de salud o si es un hospital, pues va a ser muy diferente. Y si estamos, y por supuesto la diferencia entre privada y pública es muy grande. Entonces, ya eso va a cambiar las posibilidades que tenemos de iniciar una relación y una evaluación. Entonces, siguiendo un poco la dinámica del principio, como os digo, el punto de partida sería, no tenemos que plantearnos una evaluación psicopatológica, porque eso, ya digo, es parcial. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Directamente pasamos a hacer intervención? No, para nosotros es muy importante, y la experiencia nos dice que es muy importante tener una brújula, como os decía, que marque cuál va a ser el proyecto. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de evaluación inicial, estamos hablando de algo que nos ayude a saber hacia dónde ir. Y eso le llamamos encuadre. Ese a dónde ir es el setting terapéutico, o encuadre, en términos, utilizando el castellano. Entonces, el encuadre clínico significa, ¿qué voy a hacer con esa persona? Está claro que si estoy en un trabajo, en un espacio público, el encuadre está muy cosificado, que yo tengo 15 minutos o 20 minutos por paciente y ahí pues hago lo que puedo hacer. Bien, bueno, pues vamos a reivindicar que sean en vez de 20, 30. Bien, pero con el tiempo que tengamos tendremos que ver qué hacemos, ¿no? Pero en privada, pues ese tiempo lo marcamos nosotros. Y por tanto, también marcamos el encuadre significa el proyecto terapéutico. Y ese proyecto terapéutico lo marcamos en función de qué, de las posibilidades que tiene la persona de acceder a terapia, es decir, de la infraestructura, de la economía, de la sostenibilidad que tiene, y también, y muy importante, de su implicación y de su objetivo terapéutico, es decir, que busca. No hay una persona que busque simplemente resolver su problema de ansiedad a que desde el principio esa persona esté diciendo, mira, tengo un conflicto de pareja o estoy viviendo un duelo y este duelo pues me está ocasionando una angustia muy fuerte que me impide trabajar. Yo quiero resolver no solamente la angustia que tengo, sino ver por qué me afecta tanto este duelo o por qué tengo este conflicto de pareja o esta crisis existencial. Entonces, claro, el planteamiento es diferente, ¿no? Por tanto, el encuadre y el proyecto terapéutico ya desde la propia motivación del paciente va a ser diferente también. Y a partir de ahí viene bueno, tengo más o menos un proyecto en base al deseo del paciente. ¿Qué hago yo como clínico? Entonces, la devolución inicial va a ser la de estar un tiempo de conocimiento mutuo. Es importante en cualquier intervención clínica que pueda haber un espacio de, bueno, sí, de sentirse, de poder establecer una relación mínima en el cual nos podamos sentir con el paciente de una determinada manera, el paciente pueda sentirnos de una determinada forma, y desde ahí también nos permite ver la posibilidad de establecer un feeling, una
una relación en base a una aceptación, a un bienestar o no. Y eso ya es importante. Entonces, el espacio inicial de evaluación es un espacio que busca establecer un tiempo para que podamos conocernos, ¿eh? Entonces suena esto un poco como a pareja matrimonial. Vamos a conocer un espacio de si vamos a tener futuro o no. Bueno, es que en realidad el contrato, por utilizar un término más materialista, el contrato terapéutico bueno, es un proyecto de dos, es un proyecto en principio, luego puede haber grupos, puede haber terapia de pareja, pero en principio, hablando del trabajo individual, es un proyecto de dos y por tanto es un proyecto que implica una aceptación y un compromiso. Entonces, esa aceptación y ese compromiso necesitan también un pequeño tiempo, ¿eh? Eh, y ahí da igual que sea una terapia breve o una terapia profunda. El tema está en que esa persona, sobre todo esa persona, se pueda sentir escuchada, se pueda sentir atendida, pueda sentir que hay un comienzo en el que se comprende suficientemente su problema como para poder implicarse o embarcarse en un proyecto que va a suponer un esfuerzo, un tiempo y una economía. Entonces, bueno, de ahí la importancia de que partamos de la base de que nuestro objetivo inicial no es tanto recoger datos, o dedicarnos pues eso, a escribir en el ordenador toda la historia de la persona. No, lo que nos interesa es establecer un espacio de comodidad, un espacio donde podamos estar cómodos, tranquilos, donde la persona pueda sentirse escuchada, donde se respete su ritmo de comunicación y incluso de silencios. Y desde ahí ir captando y comprendiendo su sufrimiento. ¿Desde dónde? Desde esa observación. Nosotros observar no significa que estemos ahí con los gemelos y buscando, ya digo, apuntando. No, estamos percibiendo. Percibiendo también las sensaciones que nos llegan de esa persona, lo que nos está transmitiendo, cómo nos lo transmite. Entonces, bueno, en principio para eso ya digo, tiene que haber una posición de cierta falta de juicio y de prejuicio. Entonces, bueno, yo simplemente estoy, escucho y percibo. Y eso a mí me ayuda a sentir lo que está más allá de las palabras. Entonces, esa parte, llamémosle de relación, el comienzo de relación empática, por poner un término concreto, es fundamental en cualquier intervención clínica. Pues puede ser más corto o más grande, el tiempo es lo de menos, puede ser 10 minutos o puede ser 20. Lo importante es la posición que adoptamos. Esa posición va a marcar una forma de interiorizar ese paciente, esa persona, el espacio clínico y de interiorizar al terapeuta. Entonces es muy diferente una persona que se pone delante del ordenador y solamente está mirando el ordenador y preguntando, como se hace un poco a nivel general, a nivel de atención médica, ¿no? Y salgo de la sesión bueno, prácticamente sin que me haya mirado el médico y con a veces incluso con una terapéutica ya, ¿no? A que yo miro, yo escucho, yo estoy receptivo y yo respondo a preguntas de la persona, yo puedo dar información o yo puedo ir preguntando también, puedo ir preguntando. ¿Y esas preguntas para qué son? Esas preguntas, como digo, fundamentalmente el objetivo es conocer por qué esa persona viene, por qué esa persona necesita ayuda, por qué esa persona me pide atención, conocer su sufrimiento, su razonamiento y su vida, sus circunstancias, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que marca y condiciona el sufrimiento humano, por una parte, es la historia personal, por otra, las condiciones sociales y las condiciones logísticas de la vida actuales, de la realidad actual de la persona, y, sobre todo, también su proceso perceptivo, su proceso de generar y de organizar y de computar información, el proceso intrapsíquico. Entonces tenemos por una parte que conocer o acercarnos a conocer la realidad vital, actual, laboral, afectiva, sexual de esa persona. Tenemos que acercarnos un poco a comprender también cuál es su
historia, algunos elementos históricos que pueden ser importantes, como pues de dónde viene su familia, qué hermanos tiene, qué lugar, cómo han vivido, qué situaciones que recuerde esa persona, que las tiene ahí en la mente, que le han podido generar conflicto a lo largo de esa vida infantil o de esa adolescencia, relaciones que haya llevado, afectivas, etc. Entonces tenemos, por tanto, esa vida suya histórica, esa historicidad, tenemos ese momento actual, esas condiciones en las que vive, y también tenemos que acercarnos a comprender un poco ese aspecto introspectivo, es decir, cómo percibe la realidad, cómo la introyecta. Y cada persona, luego veremos que no cada persona, que son bloques, por así decir, grupos de personas que han vivido una serie de condiciones, pues tiene una forma diferente de desarrollar esa dinámica introspectiva. Es decir, de computar la información, de generar información y de filtrar la realidad y la información. Y eso es fundamental. Y porque desde ahí podemos comprender también, en gran parte, cómo una misma cosa, un mismo problema, una misma circunstancia, para una persona supone un problema y para otra persona no. Lo mismo, ¿no? Entonces, una misma variable, pues según la persona, pues le supone un conflicto muy grande o no. Eso muchas veces tiene que ver con esa forma de generar introspección, ¿no? Que es lo que a nivel constructivista o cognitivo constructivista, pues se basa un poco toda la base de la teoría de la información, ¿no? Pero qué duda cabe que eso ha estado influido antes por una historia. Esa historia marca y condiciona nuestra forma de percibir a su vez. ¿Por qué? Porque esa historia ha estado influyendo en aquellos momentos en los que se organizan los sistemas internos y se organizan y maduran las interconexiones cerebrales también. Entonces, a determinadas edades, por ejemplo, el año, 2 años, 4 años de vida, pues las influencias que viven, alrededor de las cuales vive una persona, pues está condicionando un poco toda esa futura forma de percibir el adulto. Y ahí entra un poco pues la base, la lógica de la base teórica de las corrientes más psicodinámicas, ¿no? Entre ellas el psicoanálisis o la perspectiva de carácter analítica, que da importancia a esa historicidad, ¿no? Pero a la vez hay una importancia muy grande de todo lo actual, ¿no? Entonces, pues desde una perspectiva sistémica, pues sabemos que las relaciones laborales, las relaciones afectivas, los condicionantes, incluso del lugar de residencia, dinámicas de estrés por diversas circunstancias cotidianas, pues están influyendo de una forma fortísima en nuestra vivencia interna, ¿no? Y en nuestro bienestar o en nuestro estrés interno y por lo tanto en nuestro sufrimiento. Entonces, esa es un poco la lógica de muchos modelos que entran más bien dentro de esa perspectiva sistémica. Entonces, eso es lo que queremos conocer. Por una parte, las circunstancias, por otra, la historicidad y por otra, el resultado, que es un poco el resultado de unir pues, esas presiones, esas condicionantes sistémicos con esos condicionantes históricos, que es la forma de percibir. Entonces, esa forma de percibir, esa forma de organizar en realidad el cuerpo de una persona, porque la percepción está vinculada no solamente al sistema cortical, está vinculado al mundo de los afectos, está vinculado al mundo del mundo vegetativo, al sistema vagal, está vinculado en el fondo es una relación intersistémica. Entonces, esa forma de percibir es lo que nos lleva a nosotros a hablar, siguiendo la tradición también de otros modelos, del concepto de estructura de personalidad. Sabéis, por ejemplo, que Milon, pues, en su momento, en el DSM-4, introduce un eje, el eje 3, que es el eje de los trastornos de personalidad. Bueno, pues ese eje es fundamental porque es un espacio de diagnóstico oficial y pericial donde ya no está solo la psicopatología, no es el síntoma psicopatológico, es más bien la conducta.
la conducta en bloque, una conducta obsesiva, una conducta ansiosa, una conducta fóbica, una conducta más histriónica, más paranoica. Entonces, bueno, Milon empieza, que luego sacaría un libro específico sobre ese tema, que algunos pues supongo conocéis, se llama así, Trastornos de personalidad, pues él empieza a plantear que en realidad hay conductas que generan de por sí patologías o patologías que a su vez influyen en la conducta, que ya no es solamente un síntoma. Bueno, pues esa perspectiva, que es un poco más amplia de la habitual, si la seguimos ampliando, ese concepto de estructura, siguiendo la idea de la física cuántica, de cualquier sustancia tiene un patrón de organización interno, que es lo que le diferencia, lo que le da identidad, pues también las personas tenemos estructuras, ¿vale? Tenemos patrones de organización interno que, que se vienen modulando desde el principio de la vida y que están influidas por las relaciones sistémicas que vamos confluyendo en espacios, familia, escuela, etcétera, y también en la realidad actual. Y todo ello va marcando diferencias importantísimas entre unas personas y otras, aunque aparentemente seamos las mismas, o nos parezcamos físicamente. A nivel interno, la forma de vivir un conflicto, un problema, es diferente en función de la estructura. Y nosotros hablamos, siguiendo también una cierta tradición histórica, de tres grandes estructuras, tres grandes bloques de personas que han vivido circunstancias peculiares, que han sufrido dinámicas emocionales y estrés peculiares a lo largo de la vida y también en las condiciones actuales en las que viven, y que serían pues las estructuras neuróticas, fronteriza o psicótica. La neurótica, psicótica, con los antagonismos, y la fronteriza o borderline. Bueno, son nombres, y diréis, bueno, eso también son etiquetas. Sí, son etiquetas, pero son etiquetas que están hablando y planteando aspectos globales, y por tanto nos acercamos a comprender más la idea de persona, la idea, la realidad del ser persona, porque vamos intentando acercarnos a esos tres grandes bloques que os he dicho, en el cual, y en esos bloques está la sintomatología. Es decir, bueno, una ansiedad o un estado depresivo o una situación fóbica, pues bueno, forma parte de la realidad de la persona, y el significado va a ser muy diferente, pero el síntoma es el mismo. Entonces yo puedo tener sudoración, puedo tener taquicardia, puedo tener disnea, puedo tener paralización muscular en momentos, confusión o nubilación, ¿vale? Pero ¿por qué se me produce eso? Pues a veces simplemente es por una acumulación de estrés, de una vida actual, laboral, que desborda completamente los patrones de conducta de esa persona, pero otras veces tiene que ver pues, con una acumulación de dinámicas emocionales que esa persona, por su carácter, no sabe afrontar, de conflictos no sabe afrontar, que va interfiriendo de manera muy, muy importante en su sistema respiratorio, y las tensiones que genera a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel diafragmático, en un momento determinado crean una distonía, lo que se llama distonía neurovegetativa, por un conflicto de respiración. Y entonces, en realidad, vas a ser como una especie de trastorno físico. La ansiedad pasa a ser un trastorno un poco físico, que se rehabilita con facilidad simplemente a veces trabajando en respiración, técnica respiratoria. Y es así. Pero otras veces no, otras veces necesita una resolución de conflictos, aprender a resolver conflictos en la vida cotidiana, y supone, por tanto, una elaboración psicológica y emocional. Y a veces son otras cosas, a veces va unida una cosa a la otra. ¿Por qué? Porque el conflicto emocional genera una tensión que repercute en la respiración, y eso crea un problema, de un disturbio cardiovascular incluso, que a veces acompaña el trastorno de ansiedad y las crisis de ansiedad fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conocemos eso inicialmente? Pues recibiendo información de esos tres niveles. Y para recibir información de esos tres niveles no solamente estamos preguntando
en plan autómata y teniendo en cuenta solamente la anamnesis. No. Tenemos que establecer un clima inicial, pues repito, de bienestar, de cierta matriz que facilite una cierta confianza para que la persona se pueda sentir cómoda expresando y que se pueda crear un cierto patrón de comunicación, un cierto espacio donde apetece decir las cosas, donde uno se siente escuchado, donde uno se siente no juzgado, que eso es fundamental a la hora de que muchas personas puedan abrirse, ¿no? Y creo que todas en general, ¿no? Es la impresión de que inicialmente se nos acepta sin juicio ni prejuicio, porque no vamos ni a un juez, ni vamos a no sé, estamos en una comisaría. Entonces, simplemente escuchamos, por mucho que lo que escuchemos nos pueda a nosotros también afectar, que eso es un tema que también tendremos que ver a nivel personal el terapeuta, ¿no? Es decir, si nos viene una persona va a decirnos que tiene problemas porque ve pornografía infantil y que le gustan, que tiene fantasías pues de sodomizar a niños, pues puede que algún terapeuta se vea violentado y se sienta muy, muy disgustado y muy... Pero, pero no, ese es el problema del terapeuta. Nosotros estamos cumpliendo una función terapéutica y por lo tanto tendremos que comprender, acercarnos a comprender la realidad de esa persona, nos guste o no nos guste. Otra cosa es que si no nos gusta y no queremos atenderlo, pues bueno, no lo atendemos, pero en principio tendremos que ver por qué nos toca a nosotros ese problema. Y eso es lo que en la tradición psicodinámica se llama atender también las reacciones que produce en nosotros lo que nos dice y lo que le ocurre a la persona que vamos a intervenir y a tratar. En términos más psicoanalíticos se habla de contratransferencia, pero bueno, en realidad es una respuesta empática también. Y yo tengo que ver cómo gestionar eso. Por tanto, ahí entra digamos, la importancia de tener en cuenta la subjetividad del terapeuta desde el principio de la relación. Es muy diferente, claro, un terapeuta que se plantea solamente intervenir sobre un síntoma de una forma conductual y con objetivos de aprendizaje, ¿no? Que la persona que tiene una perspectiva de comprender el conflicto, situar el problema en la realidad específica del sujeto y abordar su base emocional, ¿no? De atender su conflicto emocional y su sufrimiento en general. ¿Por qué? Porque para lo primero no hace falta tanta implicación. Bueno, y por tanto, a lo mejor, pues, al no crear tanta interrelación, yo no me veo tan sacudido a nivel personal en ciertas cosas que el paciente me va transmitiendo. Pero cuando yo estoy en una posición, en un modelo en el que busco generar esa interrelación y que la comunicación que se dé con mi paciente, con la persona que estoy ayudando, se intensifica, lógicamente va a tocarme más y voy a tener que también evaluar mis propias reacciones y por eso nosotros siempre hablamos de la importancia de que el terapeuta y el profesional de la salud pues tenga sus propios espacios donde trabajar sus cosas, sus propios espacios de análisis personal, de supervisiones y de espacios para resolver temas personales de cada uno, porque todos y todas tenemos nuestros límites y hemos vivido nuestros propios conflictos, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, desde ahí partimos, ¿no? Lo que nos hace iguales a las personas que vienen a pedirnos ayuda es eso, es que todos somos personas y vivimos en una misma sociedad con conflictos muy parecidos y hemos vivido también historias y dinámicas históricas parecidas. Pero a su vez lo que nos hace diferentes es que se nos pide ayuda a nosotros y nosotros nos colocamos en una posición de dar ayuda. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que ver si somos capaces de asumir esa función, teniendo también en cuenta esa perspectiva de comprensión de la enfermedad, de comprensión del sufrimiento y del concepto de ayuda, ¿no? Todo esto es lo que, si dais cuenta, pues, se va articulando poco a poco en una atmósfera y un espacio que llamamos espacio de evaluación inicial o de diagnóstico inicial, ¿no? Yo prefiero casi llamar el término evaluación, pero bueno,
en un momento determinado yo mismo fui quien hablé del término DIDE, ¿no? Diagnóstico inicial estructural diferencial, o diferencial estructural. Significa que el objetivo principal es el de, inicialmente, acercarnos a tener una aproximación, una idea aproximada de qué organización, qué patrón de organización tiene esa persona, cómo es la vida de esa persona, cómo es la personalidad de esa persona y, por lo tanto, acercarnos a comprender esa estructura que nos va a permitir también saber situarnos a nivel relacional. Es decir, saber cómo comportarnos en nuestra propia subjetividad. Porque va a haber personas que van a necesitar mucho ser escuchadas, pero otras personas que van a necesitar mucho también escuchar, es decir, que les demos información. Y, sin embargo, pues va a haber otras personas que esa información no te va a dar tiempo ni a dárselas porque necesitan abrirse completamente y poder empezar a comunicar y establecer un espacio donde puedan ser escuchados. Entonces, bueno, esas cosas que inicialmente son las que, si se producen, van a crear las condiciones necesarias para que esa persona se vaya abriendo, se vaya sintiendo confiada y, por tanto, a partir de ahí se vaya rompiendo un poco la tendencia, que además en esa sociedad va cada vez más en aumento, tendencia que está un poco, yo creo que en la base psicológica de todos y todas, esa base un poco de desconfianza, esa base, llamémosle, paranoide, en la que sentimos una cierta amenaza o sentimos que el otro nos puede, pues, engañar o que el otro nos está diciendo cosas que no, bueno, pues en el caso del terapeuta privado, pues que nos quiere sacar el dinero, que no nos va a ayudar y en parte, pues tienes razón, porque queremos sacar el dinero y a veces no ayudamos. Pero bueno, tenemos que partir también de esa realidad. No es nuestro objetivo, pero que vengan las personas pensando y sintiendo eso, pues es algo bastante normal. Pero entonces, desde ahí nuestro objetivo es que esa persona pueda empezar a sentirse de forma diferente. Es decir, que realmente vea y perciba pues, un espacio que responda a una deontología, a un espacio donde exista una ética, un respeto, una escucha, una forma de atender y de percibir y un proyecto terapéutico al que atender. Y en el que los dos, o los tres, en el caso de ser pareja, establecen un compromiso, un contrato. Empieza un viaje, pero ese viaje es asumido por todos y se sabe, se tiene un objetivo clínico que es el que va marcando ese espacio también de evaluación. Entonces, el resultado final de esa sesión, de esas 2 sesiones de evaluación inicial, es el devolver al paciente el objetivo clínico que tenemos y el pronóstico. Es decir, mira, con este modelo terapéutico que yo trabajo, pues lo que a ti te pasa no te lo voy a resolver. Entonces, por lo que tú me estás pidiendo, yo creo que tú necesitas otra cosa y te voy a derivar a otro colega. Eso es deontología, ¿vale? Que pocas veces se hace. Bueno, pues eso es algo que puede pasar en una evaluación inicial. Yo me permito conocer un poco, inicialmente, pues hablamos de diagnóstico inicial, digamos, la realidad de esa persona y ¿para qué? Para darle una respuesta terapéutica y marcar un cierto proyecto y ver qué es lo que mejor le puede ir, qué modelo, incluso qué terapeuta, si conozco, si trabajo en equipo, conozco colegas, qué terapeuta y qué modelo es aquel que puede irle mejor a su problemática, a su momento. Si es un conflicto de pareja, pero quiere hacer terapia individual, pues yo le voy a plantear que pues una cuestión también deontológica, de decir, mira, yo puedo verte individualmente o puedo veros a la pareja, pero no puedo ver la pareja y a ti individualmente. ¿Por qué? Porque es incompatible, eso no es ético. Vale, pues entonces, ¿con quién derivo? Pues vamos a ver quién trabaja en pareja, un colega que sea especialista en pareja o un colega que sea especialista en un trabajo individual que tenga que ver con las drogodependencias, por ejemplo. Vale, pues eso significa movernos en un terreno en el que sabemos utilizar la deontología práctica. ¿Vale?
Y eso es lo que transmitimos también al paciente, que es lo que permite que el paciente a su vez reciba la confianza. Y a su vez también esa confianza se reduce, esa situación un poco paranoide inicial, se reduce cuando estamos dejando que el paciente también nos observe, también incluso podría decir nos juzgue, entre comillas, porque aquí posiblemente la persona va a juzgar, porque es la tendencia que tenemos todos. Y es lo que tenemos que evitar, porque la persona, bueno, está en su derecho. El paciente está en derecho a hacer lo que quiera, nosotros no, dentro de evidentemente dentro de unos límites. Entonces, bueno, y que esa persona pueda también elegir, pueda sentir que realmente está inicialmente teniendo una base suficiente de confianza como para empezar un proyecto terapéutico. Por eso en esas sesiones de evaluación es tan importante establecer un espacio, como digo, de matriz, de escucha, de apertura, y se habla, se va hablando de todo lo que tiene que ver con esos ejes que os he dicho, la historicidad, lo sistémico y incluso la forma interna de interocepción del paciente. Bien, a partir de ahí también tenemos en cuenta algo muy importante y es que más allá de la palabra, pues hay formas de expresión que en la teoría de la comunicación se llaman analógicas, donde la persona nos da una información muy interesante y muy importante si sabemos captarlo. Esas formas analógicas significan que no son palpables 100%, la palabra sería lo digital, lo analógico sería, pues eso, la forma de moverme, la forma del tono de voz, la mirada o no mirada, la evitación, la no escucha, la repetición, eso a niveles del discurso. Y luego a nivel somático, como digo, pues las expresiones corporales y también la forma incluso de respirar. Muchas personas sabéis que hablan y no respiran. Están hablando y uno puede sentir que se ahoga de escucharlo. Entonces, bueno, eso está diciéndonos cosas también, ¿no? Está diciendo cosas que en principio observamos. Si sabemos luego cuantificarlas, pues las cuantificaremos. Si no, pues investigaremos. Pero nosotros vamos a observar, no vamos a caer en la tentación, que es una tentación que suele ser muy tentadora, de que a la mínima cosa que el paciente dice o hace, yo saco el vademecum y digo, sí, esto es por esto, luego es esto. No, porque entonces estamos evitando la observación general. Entonces, no saquemos conclusiones de una actitud o de un aspecto parcial, sino que dejémonos un tiempo para que nos venga la información, para que nos llegue la información. Y luego ya intentaremos unir el puzzle. Por eso os digo que es tan importante ese espacio de observación, tanto observación desde los sentidos como desde los afectos, ¿no? Ese espacio empático. Y luego, con toda la información que tenemos, vamos a sacar conclusiones respecto a eso que os he dicho, a la diferenciación estructural y, por lo tanto, a la posibilidad de establecer un proyecto terapéutico u otro. En función, repito, de las condiciones logísticas e infraestructurales y de las condiciones de la propia organización de estructura de esa personalidad. Porque habrá personas que una terapia breve, una terapia focal, para el objetivo que tenga, pues se va a quedar muy corto, porque es un problema importante, es un problema de origen, digamos, ¿no? Un problema histórico. Otras personas que no, otras veces, pues que con 4 o 5 sesiones se puede resolver un problema porque vamos a estar 2 años. Entonces, eso también es importante que la persona tenga claro cuál es ese proyecto y participe de él, que es un proyecto inicial, o puede ir modificándose en función de lo que vayamos viendo, pero inicialmente te marcamos un encuadre. Eso también forma parte de la deontología, el tener claro qué hace la persona con nosotros y que la persona salga de ahí sabiendo lo que vamos a hacer, la información de nuestro proyecto. No es, bueno, voy al psicólogo, voy al terapeuta, pues voy, y me ve la semana siguiente, la otra, ¿y qué hago? No, vamos a hacer 10 sesiones, 15 sesiones, el objetivo es este, y luego, bueno, luego vemos. Pero yo tengo tiempos y objetivos. El timing en psicoterapia, que forma parte del encuadre, es fundamental. Y forma parte también de la deontología. Entonces, por eso, para tener más claro también esa aproximación a la estructura, pues observamos, como os he dicho,
y percibimos no solamente lo que se nos dice, sino el cómo lo dice, y también puede haber o atender al campo intrapsíquico con otras pruebas, que a veces está bien, alguna prueba proyectiva, donde el inconsciente aparece más, no es todo tan consciente, sino que aparece alguna tendencia inconsciente, o se puede hacer alguna prueba somática, ¿vale? Entonces, alguna prueba somática tiene que ver con técnicas, con diferenciar técnicas de respiración, pues cómo respira la persona y analizar un poco esas técnicas, que nos dicen muchas cosas también de la historia, o herramientas de evaluación de las tensiones musculares que se van generando en los distintos segmentos del cuerpo, o la relación que hay entre ciertos trastornos, ciertas tendencias orgánicas, ¿no? De disfunciones y de trastornos orgánicos, por ejemplo, pues el asma o predisposición, el diagnóstico de colon irritable, o problemas estomacales, o dolores de cabeza. Entonces, bueno, en la parte somática y física, para nosotros va a ser muy importante que vamos a tener también información de ello, porque nos va a dar pistas, y a veces, y en ese puzzle que luego vamos a intentar unir e integrar, vamos a poder comprender qué sentido tiene y qué lógica tiene también, a lo mejor, esa sintomatología física, porque puede responder a la misma base emocional y al mismo conflicto emocional que el síntoma psicológico. Entonces, esta perspectiva psicosomática es la que también nos va permitiendo comprender esa globalidad del ser, esa perspectiva más estructural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estructura ya no estamos hablando solamente de síntomas psicológicos, estamos hablando de vivencia, de experiencia. Y esa experiencia tiene consecuencias tanto a nivel orgánico, como a nivel psicológico, como a nivel físico específicamente, ¿no? Incluso neuromuscular. Bueno, pues eso es el tiempo que dedicamos, todo ello, al tiempo que dedicamos a la evaluación inicial, que nosotros, ya digo, llamamos DIDE, diagnóstico diferencial estructural, y precisamente, pues las personas que quieren conocer más a fondo cómo practicar este diagnóstico, pues es para lo que hacemos este tipo de cursos que se ha planteado también en el Colegio de Bilbao. No tiene por qué ser necesariamente un terapeuta de un modelo, no, esto está abierto a cualquier profesional de la salud, porque en realidad cualquier profesional de la salud en general, pues le puede ir muy bien conocer una sistemática, porque es un sistema de evaluación. Es decir, que aunque yo aquí os haya reflejado que es algo muy abierto, pero dentro de mí yo tengo un sistema que me permite hacer una serie de pruebas en un tiempo determinado sin que la persona se dé cuenta de que estoy utilizando tales pruebas y de que estoy haciéndolo de manera tan sistemática. Pero sin perder esa posición empática. Ese es el juego. Yo tengo un sistema, tengo una metodología en el tiempo que voy introduciendo una serie de técnicas que me permiten conocer esa globalidad del ser, pero al mismo tiempo sin perder la empatía. Y esto es un poco lo que vamos a ver en la práctica, de forma práctica, si se realiza en el presencial que tendremos ahí en nuestra sede. Y ya está. Entonces, con esto he dicho todo lo que tenía que decir, creo. Si queréis hacerme alguna preguntita en el tiempo que nos queda, pues estáis a tiempo. ¿Alguna pregunta respecto al curso, cómo sería, o qué haríamos, o no sé, hemos hablado? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Yo estaba pensando a ver si podrías ponernos algún ejemplo de cómo, en función del diagnóstico que se haga, cómo se enfoca la intervención, o sea, cómo marca la intervención, ¿no? Tú hablas un poco de algunas personas que necesitan más escuchar, otras. O sea, no sé si podrías pensar algún ejemplo así más paradigmático de, en función de qué estructura o qué diagnóstico con el tiempo se le haya podido se ha podido hacer o en el proceso de evaluación, ¿cómo cambia el rol del terapeuta o del psicoterapeuta? No sé si... Sí, es una buena pregunta.
Ahí hay dos elementos principales. Uno, claro, contamos ya con que el tiempo no es determinante, porque ya digo, si estamos en un espacio público, eso ya nos condiciona mucho. Pero, entonces, dejando de lado eso, hay dos elementos. Uno es la motivación de la persona, es decir, ¿qué quiere la persona? Respetar mucho lo que inicialmente quiere. Claro, si una persona cada vez vamos más a eso, y más en la sociedad en la que vivimos. Quiero que se me baje, o que se me evite, o que se me anule estas crisis de angustia que tengo, que me impiden ir a trabajar, o esta incapacidad que tengo de hablar en público, o bueno, no sé, subir a un avión, cosas muy concretas que la gente quiere que le resuelva, ¿no?, en el menor tiempo posible. ¿Vale? Eso es respetable. Hay que tenerlo en cuenta. O habrá gente que te dirá, no, pues mira, yo llevo muchos años de terapia, he ido aquí y allá y tengo una crisis existencial muy grande y quiero afrontarla pues como sea, ¿no? Entonces eso ya te permite pues tener una perspectiva de intervención más en profundidad y con un timing más amplio. Entonces, por una parte tenemos esa motivación inicial que se puede ir cambiando en el tiempo, porque conforme la persona vaya dándose cuenta que detrás del miedo al avión pues puede haber otras cosas, pues a lo mejor se permite hacer más de 2 o 3 sesiones. Pero inicialmente a lo mejor respetamos, ¿por qué no?, esa demanda del paciente, y si no es mi especialidad, pues le mando a un especialista en fobias, ¿no? Y luego la otra está en la organización, digamos, en el análisis que yo hago de esa organización de personalidad. ¿Qué significa? Pues que va a haber personas que les va a ir muy bien y van a ser muy receptivos a los trabajos focales, a las terapias breves, y otras personas que, por ejemplo, pues una problemática que están viviendo más asociado a una tendencia depresiva, stricto sensu, un estado depresivo, una tendencia depresiva, o una predisposición psicótica que puede estar ahí también de base, o incluso pues una problemática ansiógena que tenga que ver pues, con un disturbio de personalidad ya tipo obsesiva. Bueno, pues todo eso, un trabajo corto y focal va a estar muy limitado. Entonces, lo importante es que la persona pueda entender y comprender que su problema o su realidad exige un tiempo u otro. Ahora bien, para nosotros también es cierto que inicialmente, en la práctica, siempre somos partidarios de empezar con terapias breves. Y por eso, de hecho, desarrollamos en su momento una sistemática de intervención focal de 15 a 20 sesiones que recogen un amplio espectro de situaciones personales y sintomáticas. Y a en esas sesiones también siento que la persona va tomando más conciencia con su realidad interna y con la lógica que subyace al síntoma, y desde ahí se puede plantear una ampliación del tiempo y de la terapéutica. Entonces, bueno, pues pero esa diferenciación entre atención en crisis, que eso es trabajo inicial que se hace sobre todo a nivel público, lo que es la psicoterapia focal y la psicoterapia profunda, también nos aclara mucho y nos ayuda mucho a la hora de poder estar en un proyecto terapéutico. Pero la evaluación nos va a ayudar no solo a tener más claro si va a ser válido ese tiempo corto, ese tiempo largo, sino también a saber cómo establecer una comunicación con esa persona para que ella pueda ir comprendiendo lo que está detrás de los procesos iniciales de los síntomas. Entonces, bueno, entonces esto es un poco lo que ayuda, la idea que tenemos con la evaluación. Sí, hay alguien que ha planteado algo por escrito. Os recuerdo que está... Pedro. Bueno, pues tenemos que terminar aquí porque yo tengo trabajo a las 4. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta también podéis mandarla por email, o bien a Pedro o bien a mí.